Bueno, familia, damos a inicio a nuestro altar familiar de esta noche. El título de la enseñanza es Nuestra parte. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos nuevamente en familia, una vez más, conociendo de tu palabra, Señor, creciendo en el conocimiento que tenemos de ti, Señor, dando crecimiento a través de tu palabra a nuestra fe y a nuestro espíritu. Declaramos, Señor, que tu palabra entra en nuestro corazón, Señor, para que quede grabada esta enseñanza. Amén. Te damos las gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos acá que nuestro Señor Jesucristo ya hizo su obra. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Pagó con su preciosa sangre el precio de nuestra salvación. Fuimos redimidos por su sangre, fuimos justificados por su sangre y gracias a su sacrificio de vida eterna nosotros tenemos acceso directo al Padre. Ahora el Señor nos capacita para que podamos ser aptos para toda buena obra. Quiere decir que nosotros tenemos que empezar a hacer cosas. Sí, tenemos que empezar a poner de nuestra parte. Por eso el título de la enseñanza de hoy se llama Nuestra parte. Es decir, lo que nos corresponde a nosotros empezar a hacer. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer lo vamos a encontrar en Juan 5:24. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es creerle a Dios. Creerle a Dios tiene sus implicaciones porque es dejar de confiar en nuestros propios criterios para empezar a confiar en su palabra, en lo que Él dice. Creerle a Dios implica no creerle al mundo, ni creerle las mentiras a Satanás. Creerle a Dios significa hacer un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de concebir la vida. Ya no somos nosotros, dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, a eso se refiere. El primer cambio que tenemos que hacer nosotros es creerle a Dios. Ahora, miremos cuál es lo segundo que debemos hacer. Primera de Juan 4:15. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a confesar a Cristo. Tenemos que empezar a reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Confesarlo como el Hijo de Dios. Empezar a creer que Él fue enviado por nuestro Padre. Empezar a creer en su obra. Lo que hizo Jesucristo por nosotros y lo que está haciendo ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces lo primero es creerle a Dios y lo segundo, confesar y reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sigue? Filipenses 4:6. No se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y dele gracias. No se angustien por nada estéis afanosos. Entonces pareciera que el Señor Jesucristo conoce nuestra naturaleza, ¿cierto? Conoce que cuando vienen los problemas y cuando viene la aflicción, cuando viene la dificultad, entra la angustia a nuestro corazón. Pero el Señor Jesucristo nos dice que no nos angustiemos por nada, que por nada estemos afanosos, no nos angustiemos, sino que ¿qué? Sino que elevemos todas nuestras peticiones a nuestro Dios, a nuestro amado Padre a través de la oración. Que empecemos a intimar con Él a través de la oración, a permanecer en la oración. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar.
manteniéndonos todo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que debemos empezar a aprender a depender de Dios, llevar todas nuestras necesidades a Él, tomar todas nuestras decisiones con base a lo que el Señor dice, aprender a confiar a Él, aprender a depender de Él. Entonces debemos empezar a creerle a Dios, debemos reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo y debemos aprender a depender de Él, a depender de Dios, llegar a Él a través de oración y ruego con acción de gracias. Vamos ahora a Josué 1:8. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Este libro de instrucción es la palabra de Dios, es la Biblia. Aquí nos indica que debemos permanecer a Él en este libro día y noche, debemos meditar en Él, que debemos guardar y hacer conforme a lo que Él dice. O sea, no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores. Debemos hacer conforme a lo que la palabra de Dios dice, hacer la voluntad de Dios. Porque dice, porque entonces harás tú prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces lo siguiente que nos corresponde a nosotros hacer como hijos de Dios es guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios, hacer lo que la palabra de Dios nos dice, hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, vamos ahora a Efesios 4:22. Vamos a leer hasta el versículo 24. Efesios 4:22 y 24. Por ello quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Entonces aquí la otra instrucción que recibimos es que debemos dejar atrás nuestra vieja manera de vivir, como si nos quitáramos una prenda de vestir vieja, como si nos despojáramos de una vestimenta vieja. Quiere decir, dejemos atrás esa manera de vestir, esa manera de vivir y ahora vistámonos con nuestra nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza que tiene la naturaleza de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos esta nueva naturaleza, entonces debemos empezar a actuar conforme a esta nueva naturaleza. Y la naturaleza es hacer, esta nueva naturaleza tiene la naturaleza de Dios, o sea, tiene la naturaleza de hacer la voluntad de Dios. Debemos que dejar de hacer nuestra antigua forma de vivir, lo que antes nos gustaba hacer, lo que antes pensábamos que estaba bien, pero que ahora, al ser nacidos de nuevo en Cristo Jesús, empezamos a reconocer que eso a Dios ya no le agrada. Y hay que empezar a revestirnos de esta nueva naturaleza y desechar esa antigua manera de vivir. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. Pero no en nuestros términos, no en nuestros conceptos de lo que es el bien y el mal, sino en los conceptos de Dios, lo que dice su palabra, su voluntad. Ahora vamos a Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Entonces aquí nos está dando otra instrucción y es que debemos dar fruto. El Señor nos dice que no fuimos nosotros quienes lo elegimos a Él, sino que Él fue quien nos eligió a nosotros y damos gracias a Dios porque Él puso su mirada en nosotros y nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos fruto, para que demos fruto, para que ese fruto permanezca, que seamos constantes en producir fruto. Y mira que esto también trae consecuencias positivas, porque dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. Entonces es muy importante empezar a dar frutos y nosotros ya vimos en otra ocasión que estos frutos son de diferente manera. El primer fruto que debemos dar es en el cambio, en frutos en nosotros mismos, en cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, empezar a pensar con la mente de Cristo.
pero dar fruto también tiene que ver con ayudar a las demás personas, ser misericordiosos con el que está necesitado, manifestar amor a las demás personas, dar consuelo, ayuda. Y eso tiene que ver también con la siguiente instrucción que la encontramos en Marcos 16:15. Vamos a Marcos 16:15. Dice la palabra. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Entonces aquí estamos hablando de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos y a través de ellos a todos nosotros, sus hijos de Dios, ¿cierto? A todos los hijos de Dios. Y nosotros tenemos el compromiso, tenemos el mandato de parte de nuestro amado Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que debemos ir a dar el conocer las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son buenas noticias, y es que a través de Cristo podemos llegar a la vida eterna, a través de Cristo somos nuevamente reconciliados con el Padre, a través de Cristo tenemos acceso directamente al lugar santísimo, a través de Cristo tenemos vida eterna. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna, y tenemos el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, anunciar las buenas nuevas de salvación. Este es un acto de amor, decirle a las demás personas que hay una manera de ser salvos, darle a conocer a nuestro Señor Jesucristo, es un verdadero acto de amor y estamos llamados a hacer ese tipo de actos. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5:11. Así que aliéntese y edifíquese unos a otros tal como ya lo hacen. Entonces aquí nos está dando otra instrucción y es que debemos servir de apoyo unos a otros, nos debemos animar unos a otros. Quiere decir que esta travesía tiene altibajos, va a haber momentos en que alguno quisiera desfallecer, va a haber momentos en que alguno va a necesitar una palabra de aliento, pero también va a haber momentos en que va a necesitar la ayuda física de parte de sus hermanos en la fe. Y nosotros tenemos que estar dispuestos no solamente a animar, ¿sí?, sino también dispuestos a colaborar, a ayudar, a apoyar a nuestros hermanos en fe en medio de las dificultades e incluso a los que aún no han conocido de Cristo, para que a través de nuestras buenas obras, de nuestras obras de bondad, ellos vean la manifestación del amor de Cristo en nosotros y ellos lleguen también a los pies de Cristo. Entonces tenemos que ser soportes unos para otros. Y finalmente vamos a ir a Hebreos 10:36. Vamos a mirar qué nos dice el Señor, qué otra instrucción nos dan acá. Perseveran con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia. A veces las cosas, a veces la respuesta de Dios la respuesta es no. A veces la respuesta es sí, pero todavía no. La respuesta puede demorarse, entonces nosotros debemos ser pacientes y debemos perseverar con paciencia, no desfallecer, no dejar que nuestra confesión, que nuestra profesión, nuestra confesión de fe en Cristo Jesús disminuya, sino que vaya creciendo. Y para eso requiere de paciencia, de perseverar continuamente en todo lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha indicado que debemos hacer. Entonces, aquí estamos aprendiendo hoy que nosotros, nuestro Señor Jesucristo ya hizo una obra, que fue la obra de la salvación. Él ya hizo la gran parte, pero aún nos corresponde a nosotros hacer la otra parte, ¿sí? Nosotros debemos creerle a Él. Debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Debemos aprender a depender de Él en todo cuanto hacemos. Debemos aprender a guardar la palabra de Dios, es decir, hacer su santa voluntad. Dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan, aunque a nosotros nos agradaban. Y si nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo nos lo hace saber, que debemos cambiar, entonces debemos dejar de hacer esas cosas que a Dios no le agrada para empezar a hacer lo que a Él sí le agrada. Debemos empezar a dar fruto y dar fruto en abundancia. El Señor quiere que demos fruto y debemos
dentro de este fruto debemos predicar el Evangelio, porque el Señor quiere que a través de nosotros muchas más personas sean salvas, así como nosotros ya recibimos el beneficio de la salvación a través de que otra persona nos predicó a nosotros. Nosotros también debemos hacer lo mismo con otras personas y debemos ser soporte, debemos ser ayuda para otros que están más débiles en la fe o que tienen un nivel de fe menor al de nosotros. Nosotros debemos ser soporte, debemos animarnos unos con otros y sobre todo debemos perseverar con paciencia, no desfallecer, mantenernos firmes en el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque la promesa es grande, la esperanza de su gloria, de permanecer toda una eternidad con Él. Te damos gracias, Padre Santo, por tus enseñanzas. Gracias porque tú traes tu palabra, Señor, para que nuestra mente sea renovada, para que podamos crecer cada día más en el conocimiento que tenemos de ti. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que debemos creer, que debemos recibir a Cristo como nuestro Señor, que debemos permanecer firmes, Señor, en nuestra confesión, que debemos guardar tu palabra, que debemos aprender a depender de ti en todas las cosas, siempre dando gracias por todo lo que nos da, Señor, que debemos empezar a cambiar nuestras malas acciones por buenas acciones, hacer lo que a ti te gusta y producir fruto, Señor, fruto que sea de gozo y de placer para ti, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque nos has dado tu Santo Espíritu que nos llena de poder para poder perseverar con paciencia y no desistir, Señor, porque tu Espíritu Santo nos instruye, Señor, y nos llena de capacidad para poder animar y edificar a otros en la fe, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos anunciar las buenas nuevas de salvación, por permitirnos, Señor, ser instrumentos útiles para tu obra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.